Amén. Ahora sí, estamos todos. Bendito Padre Celestial. Vamos a darle gracias al Eterno. Padre amado, te damos toda rabá. Muchas gracias por tu gran amor, por tu compasión, por la vida que nos das, Abba, por este tiempo precioso, Abba, que nos permites, Abba, celebrar el Shabbat con regocijo, Abba, porque lo que tú nos das es para vida y no para muerte. Tú nos provees, tú nos bendices de manera que tus hijos estén a salvo. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Padre amado. Y gracias por la reunión de este día, Abba, el cual sabemos que nos vamos a gozar porque tu presencia está en medio de nosotros. Lo creemos, lo confesamos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendice, Padre amado, a todos nuestros hermanos que están reunidos, a todos los que conocen tu nombre, Abba, que vienen en pos de tu palabra. Sé propicio a ellos, Abba, y también al culminar el Shabbat, sean bendecidos con bendición de todo tipo. Enmudece todo espíritu que no te glorifique, que sean solamente tus palabras las que pongamos por obra, bendito Padre Celestial. En el Shen Gadol de Yahshua HaMashiach te damos toda rabá. Muchas gracias. Amén. Ve amén. Bendito es el Abba Kadosh. Sea el nombre de Elohim exaltado. Vamos a compartir la pantalla para la enseñanza de hoy. Amén. La enseñanza de hoy le pusimos por nombre lo revelado. Amén. ¿Qué es lo que está revelado? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que no está revelado que hacemos actualmente? Entonces, iniciamos entendiendo los detalles de la palabra revelación. ¿Qué es revelación? La palabra revelación se refiere a la acción de descubrir, manifestar o hacer visible algo que estaba oculto, desconocido o secreto. Proviene del latín revelatio, que significa literalmente quitar el velo. En el ámbito general, una revelación es el descubrimiento de una verdad o un secreto que cambia la perspectiva de quien lo recibe, como una confidencia inesperada o una declaración. Sin embargo, el término tiene usos más específicos dependiendo del contexto. En el contexto espiritual, que es la parte que nos interesa, la revelación es la manifestación de verdades divinas o más allá de lo natural que el ser humano no podría descubrir por sí mismo. Se considera el medio por el cual Elohim se da a conocer a la humanidad y comunica su voluntad. Esto incluye desde lo sagrado o desde las sagradas escrituras hasta la figura del Mesías de Israel. Entonces, ampliando este contexto, la palabra revelación implica descubrir algo que estaba oculto, algo que el ser humano no puede conocer solamente por razones humanas o por razonamiento o por tradiciones humanas en este sentido. En la escritura la revelación está relacionada con lo que Elohim da a conocer conforme a su voluntad, como dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta Torá, de la instrucción del Eterno. Amén. Entonces, cuando recibimos una revelación, es para conocimiento, entendimiento y para ponerlo por obra. Amén. En 1 Corintios 14:6 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, y aquí hay una información importante, puesto que la traducción nos hace pensar otras cosas, pero en este pasaje demuestra de que cuando en el Tanaj dice la palabra lenguas, no está hablando de lenguas extrañas, sino de lenguajes reales.
Y lo podemos buscar en 1 Corintios 14:6 y hacia adelante lo vamos a entender. Si no lo pueden buscar de una vez, lo van anotando y después lo revisan. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no les hablo con revelación, o con conocimiento, o con profecía, o con doctrinas, o con enseñanzas? ¿Ok? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dan distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta o el shofar da sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no diere palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que digo? Entonces está hablando de un lenguaje, porque hablarás al aire. Y aquí viene el verso 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí, porque no entiende nada, ¿verdad? Así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la Keilah. Amén. Entonces la enseñanza debe traer una revelación, si es del Espíritu, si proviene del Espíritu. La revelación nos da la información y nos ayuda a entender para ponerla por obra. Amén. Entonces, dentro del contexto de lo que estamos enseñando en esta intervención, vamos a ponerlo de esta manera: ¿qué es lo que no ha sido revelado en las Escrituras? Es decir, nunca ha estado en las Escrituras, que generalmente el ser humano hace, ¿ya? Número 1, los días sagrados creados por los hombres, como la Navidad, el Año Nuevo, los días de los muertos, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de Valentín, el Día de la Acción de Gracias. Todos estos días son celebraciones establecidas por tradiciones humanas, ¿ok? Que son alejados de lo que está escrito en la Torá, porque precisamente todas estas enseñanzas están basadas en dioses paganos y en costumbres religiosas, que proviene de la idolatría y de muchas cosas. Más adelante vamos a ampliar más este concepto. El Shabbat fue cambiado entre el siglo I al siglo IV, fue cambiado por el domingo, por el primer día de la semana. El Eterno establece el Shabbat como el día de adoración, que es el séptimo día. Amén. Y no hablo de sábado como tal, porque sábado es el nombre que le puso Roma para adorar a Saturno. Entonces el Shabbat es el día de descanso, que es de tarde a tarde. Entonces se establece otro día reglamentado por los hombres para adoración al sol. Amén. Entonces esa estructura muchas personas aún las cumplen, creyendo que lo hacen a favor del Eterno. Mas no es así. Como tercer punto tenemos el sistema de autoridades religiosas humanas, instituciones religiosas, jerarquía, consejos humanos, estructuras creadas a través de la historia, organizaciones y sistemas desarrollados por los hombres. Nada de eso está establecido en el Tanaj. Amén. Cuando se habla en el libro de los Hechos en relación a las Kehilot, todas las Kehilot tenían estructura de la Torá. No había una cosa separada. Como estamos explicando, todo eso proviene desde el siglo IV en adelante. Para eso puede escuchar el video del Notzrin, ahí está especificado toda esta información en relación
a lo que se estableció para separarse de la voluntad de Elohim. Las doctrinas formuladas por los hombres, los concilios, todo eso es político, todo eso es político. Las doctrinas de una persona que dice que no está de acuerdo con la otra y crea otra denominación, y han creado más de 100.000 denominaciones distintas que no tienen nada que ver con la Torá. Eso no ha sido revelado. Es decir, el Ruach, Elohim, el Todopoderoso, los profetas, Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh no revelaron absolutamente nada de estas cosas. Las tradiciones que toman autoridad sobre el mandamiento, sobre los mandamientos, es una remarca que nuestro Marya hizo en Marcos 7:8. Dejando el mandamiento de Elohim, se aferran a las tradiciones de los hombres. Amén. Como sexto punto, las costumbres culturales dentro de las religiones. Y esta es la parte que vimos en el punto 1. Las costumbres culturales son estas festividades que no están relacionadas con la Torá, porque Elohim nunca dijo que se deben celebrar, ni están escritas como celebraciones. Amén. Las filosofías y las acciones o las determinaciones místicas en relación a eso es la parte fundamental de toda esta creencia religiosa creada por los hombres, que no ha sido revelado. Por lo tanto, la parte espiritual, esotérica de todo lo que dijimos en los seis puntos anteriores, entra en lo místico. Amén. Y eso es peligroso. Ahorita vamos a ampliar toda esta parte. Entonces vamos a seguir con la parte de la lectura. ¿Qué sí ha sido revelado? Lo primero que podemos decir que ha sido revelado es Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amén. Eso es lo primero que se ha revelado para los hombres. Y hay algo importante que pudieran anotar, que no hay nada que el hombre diga o sea considerado una revelación si no proviene del Espíritu Santo. El ser humano no puede revelar lo que ya ha sido revelado. Amén. Porque precisamente todo lo revelado proviene de Elohim el Todopoderoso. Las cosas humanas, el conocimiento humano, lo secular, la humanidad, nada de eso puede ser revelado por los hombres, porque ya todo eso ha sido revelado. Las cosas que provienen de lo humano no conlleva siquiera una revelación de las cosas, porque es lo divino que es celebrado, es más bien revelado para que nosotros lo entendamos. Amén. Cuando una persona te dice, yo voy a revelarte un secreto, muchas veces eso es lashon hara, no es una revelación, y eso proviene de pecado. Como dice el Tanaj, no hay nada que sea oculto que no salga a la luz, y es porque el Eterno tiene la disposición de hacer que todas las cosas sean conforme a su voluntad. Lo segundo que ha sido revelado es la voluntad por medio de la Torá, la voluntad de nuestro Elohim por medio de la Torá. Elohim reveló sus instrucciones para enseñar al ser humano cómo caminar delante de él. Amén. Como dice Deuteronomio 10:12, ahora Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces la Torá nos revela el camino de la justicia, la diferencia entre lo santo y lo profano, la forma de vivir dentro del pacto de nuestro Elohim. Amén. Entonces el Eterno nos revela una relación de pacto. Como dice Éxodo 19:5, ahora pues, si das oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Amén.
La revelación muestra que Elohim busca un pueblo que camine conforme a su voluntad. La tercera revelación es el propósito de la creación. La revelación muestra que el ser humano no existe solamente para vivir, acumular o buscar sus propios deseos, sino para reflejar la voluntad del Creador en medio de su vida. Como dice Eclesiastés 12:13, teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Subrayemos ese verso, porque después de todo lo que dijo, en este caso Salomón, en el libro de Eclesiastés, su conclusión es este verso: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Como cuarto punto, podemos decir que ha sido revelado el pecado y la necesidad de hacer redención o hacer teshuvá, porque las personas que vivían sin la Torá no podían ser juzgadas por la Torá por cuanto no conocían que era pecado. Entonces nos fue revelado el pecado a través de la instrucción del Eterno. La Torá revela que es contrario al camino de Elohim y muestra la necesidad de restauración, como dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la Torá, que eso significa los mandamientos de la Torá, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. Amén. Entonces, cualquiera diría, ves, ya no hay que cumplir los mandamientos. Esto no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, ya que por los mandamientos de la Torá, ningún ser humano será justificado delante de Elohim. ¿Por qué? Porque la Torá nos muestra dónde está el pecado. Esa es la revelación que nos da la Torá, el conocimiento del pecado. ¿Dónde está el pecado? Amén. Porque por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Entonces no solamente muestra el error humano, también nos muestra el camino del retorno, porque al saber que hay pecado, entonces debemos detenernos, ¿verdad? Entonces es una revelación de saber cuando nosotros incumplimos, como cuando entendimos lo que es celebrar el Shabbat. ¿Ya? Entendimos que estábamos bajo transgresión. ¿Por qué? Porque la Torah nos dice dónde está la situación del hombre, y entonces nos corregimos y hacemos la voluntad del Padre. Entonces, como quinto punto, ha sido revelado el Mesías y su propósito. Una de las grandes revelaciones de la Escritura es el propósito de nuestro Marjá. Los profetas anunciaron que Elohim revelaría su propósito mediante el Mesías de Israel, como dice Lucas 2:27. Y movidos por el Espíritu vino al templo. Amén. Y cuando los padres del niño Yahshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme a la instrucción de la Torá, él le tomó en sus brazos y bendijo a Elohim diciendo: ahora, Adón, despides a tu siervo en Shalom, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria a tu pueblo Israel. Amén. En Romanos 16:25 dice también: y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi anuncio y a la predicación de Yahshua HaMashiach, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, revelado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Elohim, del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la emuná. Amén. Al único y sabio Elohim,
por medio de Yahshua HaMashiach, sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, la presencia de nuestro Marya Yahshua HaMashiach es una revelación que fue dicha de antes por los profetas. Amén. Y que al momento de su llegada, pues, la revelación se ejecuta, por decirlo de esa manera. En Juan 5:39 dice: escudriña las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces las escrituras revelan a Mashiach. Ahora, la revelación de nuestro Marya no reemplaza a la Torá, sino que muestra su propósito y cumplimiento. Amén. Porque el mismo Dios: yo no he venido a abrogar la Torá y a los profetas, sino a completar. En Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moshe y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Entonces ahí Lucas estaba revelando todo lo que se decía de Yahshua HaMashiach, según el verso 27 del capítulo 24. ¿Qué más ha sido revelado? Lo que estaba oculto para el entendimiento de los hombres. Pablo o Shaul expresa este concepto y una gran revelación en Colosenses 1:15, y lo leemos 15 en adelante. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la Keilah, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habite toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo shalom mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en sus mentes, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarse Kadosh, sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la emuná, y sin moverse de la esperanza del anuncio o del evangelio que ha oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Shaul, fui hecho siervo. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de la aflicción de Mashiach por su cuerpo, que es la Keilah, de la cual fui hecho siervo según la administración de Elohim que me fue dado para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Elohim, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, porque ahora ha sido revelado o manifestado a sus Kadoshim, o a sus Kadosh, a quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Mashiach en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarse perfecto en Mashiach Yahshua a todo hombre, o a fin de presentar perfecto en Mashiach Yahshua a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, lo cual actúa poderosamente en mí. Amén.
Entonces, Shaul revelaba constantemente quién era nuestro Marya Yahshua HaMashiach, para que entonces pudieran entenderlo, reconocerlo y hacer su obra, o ir en pos de él, como se ha establecido de él. Amén. Una revelación es cuando Elohim permite comprender algo que estaba escrito, pero no era entendido plenamente. Entonces en Lucas 24:44 dice: y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Mashiach padeciera, y resucite de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Amén. Entonces aquí vemos una revelación que le está dando nuestro Marya a su Shaliach para que reciban el Ruach HaKodesh. Amén. Todo lo que está establecido y todo lo que hemos hablado hasta ahora, en ningún aspecto hemos salido de lo que dice la Torá. Es decir, que todo lo que viene escrito desde el principio hasta el momento de Mashiach no ha incurrido en tradiciones, en ninguna cosa fuera de la voluntad del Eterno para un cumplimiento distinto. Amén, sino para hacer lo que el Eterno ha establecido desde el principio. Nosotros crecimos en una forma de entendimiento que no es revelado por el Tanaj, mas es hecho a través de nuestros seres, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, basados en doctrina religiosa y no basado en la bendita Torá. Amén. Incluso cuando el Marya viene a la tierra, nos revela el nombre de Mashiach, o el nombre de Yahweh, como él lo dice. Nos revela el reino de Elohim. Como dice Juan 17:25, dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Habla de intimidad. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí hago una remarca, y si lo pueden anotar: la revelación más importante es conocer al Todopoderoso, entender su voluntad, reconocer su pacto, comprender el pecado, recibir la esperanza del Mesías de Israel, Yahshua, y caminar conforme a su instrucción, llenos del Ruach HaKodesh. Esa es la forma que el ser humano debe manejarse en medio de la tierra. Amén. Es decir, hacer que todo lo revelado en tu vida, una vez lo tengas en conocimiento, lo pongas por obra de la manera correcta. Porque también hay que entender el pecado, hay que entender lo que no te conviene. Cuando dice el Tanaj que tú sí sea sí y que tú no sea no, porque de lo demás de ahí, del mal procede, eso es una tarea para comprender, para saber en el momento que yo digo que sí, tengo una responsabilidad. Si yo digo que no, conlleva también una responsabilidad. Y que sea todo conforme a la voluntad de nuestro Elohim. ¿Ya? Porque si tú dices entonces, bueno, déjame pensar, déjame ver qué hago, o déjame ver, ahí empieza el enemigo a meter cosas, y muchas veces las personas entran en pecado
sin saber que hicieron algo que no deben. Amén. Entonces, en este contexto, el Ruach HaKodesh es quien nos revela y nos hace entender las escrituras, ¿ya? Para que la pongamos por obra. Y aquí hay una parte que me gustaría decirla también, que existe un mal entendimiento del Espíritu Santo, ya que las personas piensan que el Espíritu Santo es algo común, en el que tú puedes hacer con el Espíritu Santo lo que quieras, como quieras y cuando quieras. Y lo único que hará el Espíritu Santo es revelarte la obra del Eterno en tu vida, para que la pongas por obra. Amén. Y más abajo vamos a conocer realmente lo que el Ruach hace en la vida de la persona. El tema es que las personas actúan o viven en su vida común pretendiendo o creyendo que el Espíritu está en medio de la mala manera de vivir que tiene esa persona. Amén. El Ruach es un garante de salvación. Entonces, no todos tienen la salvación, pero las personas piensan que tienen la salvación. Si no es revelado eso en tu vida, entonces la persona tiene que hacer arrepentimiento. Amén. En la fiesta de Shavuot, por ejemplo, el Ruach cayó sobre los 120 creyentes en Yahshua HaMashiach. No en todos los demás. Y eso es algo que nosotros quizá pasamos por alto cuando hemos estudiado esa parte de la escritura. Porque los demás lo que hicieron fue mofarse. Es decir, estos hablan los mismos idiomas que nosotros. Y otros dicen, no, están borrachos, ellos no recibieron eso. Solamente los 120 que estaban allí. Eso hizo una diferencia del uno con el otro. Entonces, una persona que está en pecado, que no cumple mandamiento, que no hace la voluntad de Elohim, jamás podrá tener el Ruach HaKodesh. Ahí ese es un vivo ejemplo de eso. Porque todos debieron estar llenos del Ruach HaKodesh, aun los que pasaban y miraban. Mas no es así, porque para poder tener el Ruach necesitas vivir en santidad. Amén. Y eso es lo que es revelado a través de nuestro Marya Yahshua HaMashiach a sus Shaliach, que los guardó para que en ese momento recibieran del Ruach, porque ellos estaban consagrados. Y eso es lo que el Eterno quiere, que nosotros vayamos en pos de Él, para que en la consagración que Él nos permita recibir del Ruach y vivir conforme a la voluntad de Elohim. Porque el Ruach es una revelación para nuestras vidas. En Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podrán sobrellevar. Amén. Y mira esta parte. Pero cuando venga el Ruach de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. No hablará por su propia cuenta. No hay Trinidad. Amén. Porque la Trinidad dice, cada uno actúa de la manera que quiere, el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero los tres concuerdan. Eso no existe. El Ruach no habla, no actúa en su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo hará saber. Amén. Aleluya. Entonces el Ruach HaKodesh nos revela el propósito de la Torah en nuestra vida, nos hace comprender la intención del Todopoderoso al darnos los mandamientos que nosotros debemos cumplir. ¿Ya? Como él dice en Jeremías 31:33, y eso es una parte que debemos tomar en cuenta, porque muchos dicen, ya no tenemos que cumplir la ley, pero el Eterno en la obra de Mashiach pone la Torah en la mente y en el corazón de las personas. ¿Cómo no hay que hacerlo? Entonces dice, pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Jeremías 31:33.
Entonces, ¿para qué si yo no la voy a cumplir? No tiene sentido. El problema es que ligamos las instrucciones religiosas con lo que dice la palabra para desestimarlas y no para ponerlas por obra. La obra del Espíritu es llevar la instrucción de Elohim al interior del ser humano para que viva y sea Kadosh. El problema surge cuando las enseñanzas humanas ocupan el lugar de lo revelado por el Eterno. Allí es donde está el problema. Amén. Y me atrevo a decir que últimamente se ha revelado en realidad lo que hacen las religiones. Porque muchas veces se refleja una santidad, pero al momento que tú entras en el conocimiento de la palabra, es decir, hay algo que yo siempre he comentado en nuestras reuniones. Cuando tú conoces la Torá, entras en el Shabbat, estudias la palabra, todo el panorama se refleja. Conoces dónde está Babilonia, dónde está Roma, dónde está Egipto, todos los conceptos dentro del mundo, dentro de las organizaciones, todo se da a conocer. Entonces, como no tiene el Ruach HaKodesh, no entienden que los procesos que hace son esotéricos. Y muchas veces son de ocultismo, son de adivinaciones, y eso es fornicación. Mientras sigan esas prácticas romanas rindiendo culto al sol, porque lo que vimos que no está revelado son cultos a todas estas deidades, viviendo sin mandamientos, con una fe sin obras, amén, no podrán tener el Ruach HaKodesh, a menos que hagan Teshuvah. Por sus frutos los conocerán. Pero el problema es que muestran los frutos y dicen, nuestros frutos son el dinero. Aquí está nuestro dinero, ese es nuestro fruto. Aquí están nuestros títulos, aquí están nuestros carros, aquí están nuestras casas. Esos no son frutos. ¿Ya? Esos no son frutos. Lo revelado no es solamente para saber, es para conocer la voluntad de Elohim y cumplirla. Es para vivir una vida transformada, salir de la carne y vivir en el espíritu. Así que todo lo revelado es para lo espiritual, no es para una vida conectada con el mundo. ¿Me doy a entender? Lo secreto pertenece a Elohim. Como dice el Tanaj, lo secreto pertenece a Elohim. Lo revelado nos ha sido dado con un propósito, cumplirlo conforme a la voluntad del Eterno. Amén. El problema también es que el hombre quiere lo secreto, pero no cumple lo que está revelado. Quiere más secretos. En Mateo 16:1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece dicen, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Ahora, ¿qué produce la revelación en el creyente? Número 1, la revelación en el creyente produce conocimiento. Debemos conocer lo que Elohim ha dado a conocer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, como dice Oseas 4:6. Además de conocimiento, de saber como tal, eso requiere tener una intimidad con el Creador. No es una cosa de tomar el libro y saberlo, porque ya hemos visto que así no funciona. Y muchas veces hemos tomado la tarea de leer la Biblia como 5 o 6 veces, pero es como si no entendiéramos nada. Conocer es saber y tener intimidad con el Eterno. Y esa intimidad nos revela cosas. Amén. De allí proviene la revelación, de nuestra intimidad con Elohim. Sin conocimiento no hay entendimiento del camino,
pero el conocimiento sin obediencia no cumple el propósito. Nuestro Mashiach enseñó en Juan 13:17, si saben estas cosas, muy dichosos serán y si las hacen. No hablo de todos ustedes, yo sé a quién les he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora se los digo antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Aquí hay una revelación. El conocimiento por sí solo no es el objetivo. La práctica de la voluntad de Elohim es lo que demuestra que la relación fue recibida. Entonces, dentro de las cosas que sí han sido reveladas, tenemos la revelación de quién es el Todopoderoso, la Torá como instrucción revelada, el Shabbat como tiempo apartado, y ahorita lo ampliamos un poquito. Las fiestas establecidas por Elohim también fueron reveladas. El camino de obediencia en santidad, el Mesías de Israel y el cumplimiento del propósito, y el Ruach HaKodesh de Elohim dando entendimiento a los hombres. Amén. Entonces el Ruach nos es revelado para que nosotros entendamos las Escrituras. Nos es dado el Ruach para nuestra vida, para que entendamos las Escrituras. No para hablarle palabras que no entendemos. Y para tener el Ruach se debe vivir en santidad, porque si no el Ruach no está. La revelación produce obediencia. En Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí que Yahweh tu Elohim, he aquí de Yahweh tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a ustedes, de entre todos los pueblos, como en este día. Circunciden pues el prepucio de sus corazones, y no endurezcan más su cerviz, porque Yahweh tu Elohim es Elohim de jueces y Adón Adoní, Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amarás pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Misraim. A Yahweh tu Elohim temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu exaltación, y él es tu Elohim, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Como tercer punto tenemos que el Mesías enseñó que escuchar implica hacer. En Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, se compara o le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué es el Shabbat? Y si se considera una revelación, es una instrucción revelada por Elohim dentro de la Torá, es decir, Elohim dio a conocer su voluntad respecto al tiempo apartado para él.
Como dice Génesis 2:3, y bendijo Elohim al séptimo día y lo santificó, o sea, lo apartó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Entonces, nos es revelado a través de los mandamientos que debemos cumplirlo. Luego fue revelado en Éxodo 20, del 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. Lo que debemos entender del Shabbat como revelación sería entonces, número uno, que revela que Elohim es el creador. Es decir, el reunirnos para reconocer el Shabbat, es decir, nosotros proclamamos la existencia de Elohim. Revelamos que Elohim es el creador. Número 2, revela que el tiempo pertenece a Elohim. No todo tiempo es tratado como común. Elohim apartó el Shabbat como el día de adoración. Entonces por eso lo pusimos aquí en este cuadro, el Shabbat como un tiempo apartado. Amén. Porque el Shabbat tiene un propósito. Además de todo lo que ya hemos mencionado, el Shabbat revela una señal del pacto. Guardarás pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones como pacto perpetuo. Ya, entonces un pacto, una señal y un mandamiento. Revela también una forma de relacionarnos con el Eterno. Así que el Shabbat no es solamente dejar de trabajar, es recordar, santificar, permanecer en la instrucción del Todopoderoso. Esto nos enseña a que nosotros no guardamos el Shabbat, sino que el Shabbat nos guarda. Nos revela también la dependencia de Elohim, es decir, dependemos de Elohim. Al cesar las actividades humanas durante este periodo o este tiempo de descanso, el hombre reconoce que su provisión y su vida viene del Creador. ¿Ya? A diferencia de otros días que se usan en las religiones, no hay forma de demostrar que dependemos del Creador, porque el Eterno establece el Shabbat como el día de adoración, no otro día. El Shabbat es una revelación porque Elohim dio a conocer una realidad que el hombre no estableció por sí mismo, que el séptimo día fue apartado desde la creación como un tiempo consagrado para recordar al Creador, caminar en su pacto y obedecer sus instrucciones. Esta enseñanza tiene muchas cosas, pero que son muy fundamentales para entender, para que sepamos a lo que nosotros realmente debemos hacer y confirmar que nuestro caminar en Emuná, con todo lo que nos ha dicho el Eterno que debemos cumplir, en el nombre de Yahshua HaMashiach, tiene un propósito. Amén. En Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Adón Yahshua HaMashiach y de vuestro amor para con todos los Kadosh, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Elohim de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los Kedoshim. Bien, ahora, por última parte, ¿qué revela, o después de la obra del Mesías, qué revela el Ruach HaKodesh? Yo lo puse por aquí abajo, espero que se pueda ver. Número 1, revela la parte espiritual de la Torá. Amén. El Espíritu no trae una instrucción diferente, como ya habíamos explicado en el concepto trinitario. Amén. Él nos permite comprender la profundidad de la Escritura, o de Elohim, el Todopoderoso, que a través de Moshe nos da a conocer sus instrucciones, a través de los profetas nos da a conocer el camino del hombre
alejado de la Torá y sus consecuencias, el camino de redención a través de la obra de Mashiach. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Elohim, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Esa es la parte que estábamos hablando hace un momento. El Espíritu permite comprender la voluntad de Elohim en relación a sus mandamientos. Número 2, revela al Mesías y su obra. El Espíritu da testimonio del Mesías y permite reconocer quién es Él y cuál es su propósito. Dice en Juan 16:14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y les hará saber, como leímos arriba. Pero aquí hay una confirmación de lo que el Ruach nos revela a través o en relación a la obra de Mashiach. Como tercer punto tenemos que revela la verdad y guía al camino correcto. El Espíritu es la verdad, como dice el Tanaj, conocerás la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad. Entonces el Ruach nos guía hacia la comprensión de la bendita Torá, cuál es la voluntad de Elohim y ponerla por obra. Revela lo que está en el corazón del hombre. El Espíritu trae convicción y muestra la conducta humana y lo que necesita ser corregido. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La revelación nos da conocimiento, produce también arrepentimiento y transforma nuestras vidas. Como quinto punto, revela la identidad como hijos del Todopoderoso. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. En Romanos 8:16. El Ruach HaKodesh confirma la relación de Elohim con sus hijos y guía a una vida conforme a su voluntad. Amén. Todo lo que hemos dicho nos mantiene en la Torá, nos mantiene en la obra de nuestro Marjá y nos mantiene en la consagración a través del Espíritu Santo para que vivamos, para que sea un pueblo reservado, consagrado, Kadosh. También nos revela los dones y el servicio dentro del cuerpo de la Keilah. El Espíritu capacita para servir conforme al propósito de Elohim. Como dice en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y como sexto punto, revela el reino de Elohim en la vida del creyente. La obra del Espíritu produce frutos que manifiestan el gobierno de Elohim en la persona. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, shalom, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5 del 22 al 23. Entonces lo revelado en todo el Tanaj, en toda la Torá, nos mantiene en una sola línea. Hasta el punto en que llegamos a Apocalipsis, que en realidad su nombre es revelación. Es, por decirlo de esa manera, el acontecimiento más grande que afecta el universo entero para que se cumpla la obra de nuestro Marjá Yahshua HaMashiach en su totalidad. Después de esta revelación, no hay más revelación, es decir, no hay más profetas que hablen en relación a las cosas de la Torá, porque tiene que suceder este acontecimiento primero. Es decir, todo profeta o todo el que recibe el don de profecía, pues, por decirlo así, para no desestimar a nadie, debe hablar lo que viene en revelaciones, debe hablar lo que el ser humano debe hacer para que lo que suceda en revelaciones no venga en su contra. El ejemplo lo tenemos en el primer capítulo. Y también lo tenemos en cada una de las Keilot, cuando le fue dado el anuncio por nuestro Marjá Yahshua HaMashiach de lo que hacía cada una de las
Keilot, que le llamamos iglesias, pues en las traducciones comunes. Nos es dado el Espíritu de verdad para preservación, para sustento, para protección, como pertenencia de nuestro Elohim y Todopoderoso. En Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Yahshua HaMashiach que Elohim le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su malaj a su siervo Yohanan, a Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim. Y este es fundamental: las recibió porque ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yahshua HaMashiach y de todas las cosas que ha visto. ¿Ya? Ningún hombre común va a recibir una revelación del Todopoderoso, si menos si no tiene el Ruach HaKodesh. Muy dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, cuando entendemos todas estas cosas y viene una persona y dice: yo soy un profeta, y empieza a hablar y habla cosas lógicas, cosas vanas, cosas terrenales, cosas esotéricas, de adivinación y doctrinas irracionales, simplemente sigue tu camino, no le hagas caso, porque nada de eso, desde Bereshit hasta Apocalipsis, existe algún profeta que no hable lo que está establecido en la Torá. Y todo lo que nos ha sido revelado en este tiempo lo podemos ver en este cuadro. El Ruach HaKodesh nos revela la verdad, nos revela el propósito de nuestro Mashiach, nos revela, o el Ruach nos abre el entendimiento, escribe la instrucción en la mente y en el corazón de los creyentes, transforma nuestras vidas y nos guía al camino de la verdad. Es decir, que hemos recibido el espíritu de profecía en nuestra vida, porque en el momento de que ya tenemos el Ruach HaKodesh, ¿qué profeta necesitamos si él nos va a revelar lo que él escucha del Padre? ¿Cómo podemos recibir las palabras de un ser humano que está en la tierra si tienes al Ruach que te enseña la palabra, que te enseña a vivir, que te enseña las cosas que están por venir, para que nosotros seamos preservados? Amén. Es decir, y es lo que yo digo en todo momento, cuando venimos al conocimiento de la verdad, es para entender y poner por obra todas las cosas que nos ha enseñado nuestro Padre Celestial. Amén. Conocimiento de la verdad nos trae conocimiento del Ruach HaKodesh para poner por obra todo lo que Él nos ha dicho. Amén. No hagamos caso a interpretaciones de personas que no saben ni entienden. Si no está en la Escritura, no es así de sencillo. Nosotros somos llamados para escudriñar, para poner por obra lo que nosotros hemos aprendido. Si yo escucho algo, yo busco la palabra y yo confirmo todo lo que se ha dicho. Y el Ruach me dará el entendimiento de saber. Pero esperar que una persona te diga algo, y la gente hace eso, pagan para que le digan algo. Dime algo, dime qué ha dicho el Señor. Y a veces me lo han dicho. ¿Qué ha dicho? Arrepiéntete, dijo arrepiéntete. Que vivamos en santidad. No dijo más nada. No dijo más nada, eso es lo único. Una vez me preguntaron, ¿qué dijo el Señor? Celebra el Shabbat, eso es lo que dijo. Porque no voy a caer en esas cosas, son cosas humanas que la gente quiere escuchar. Y como le dijeron a Yahshua, danos una señal, muéstranos señales en los cielos. Está escrita todas las cosas que necesitamos para vivir rectamente. Y eso es fundamental que nosotros lo entendamos, porque así no vamos a ser persuadidos por ninguna palabra y por ninguna cosa extraña. Amén. Hay muchas personas que queremos mucho y nosotros salimos de un sistema religioso que por muchos años conocimos mucha gente. Hay mucha gente que ama a Elohim de verdad,
pero de la manera en cómo ha sido enseñado. Y, y pues uno trata de mantener esas relaciones y todo. Sin embargo, es importante hacerles entender las cosas, y cuando uno les habla, entonces pues se apartan porque no las entienden. Pero nos toca orar y nos toca seguir trabajando por los que sí, para que podamos fortalecernos todo en lo espiritual. Amén. A eso somos llamados, a vivir conforme a la voluntad de nuestro Elohim. Y saber que en este día nos apartamos es reconocer el señorío de nuestro Adón sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestro trabajo, sobre nuestros ingresos, sobre nuestra salud, sobre todo. Esto no cae en saco roto. Es instrucción del Eterno para preservación, y eso es lo que hacemos. Amén. Y queremos hacerlo perfecto. A veces nos cuesta muchas cosas, pero ahí estamos y debemos ir a la perfección y seguir orando para que sea mejor, sea mejor, sea mejor. Y ahí vamos a ver muchas cosas a favor de nosotros como hijos, como hermanos, como familia del Eterno. Y pues hasta aquí voy a dejar la enseñanza de este Shabbat en relación a lo revelado, lo que realmente ha sido revelado. Amén. Hemos dicho y hemos hablado muchas cosas, hemos escuchado muchas cosas que ni siquiera son reveladas. Vivimos por muchos años tradiciones que nunca han sido reveladas, ni siquiera están escritas. La gente va los domingos a la iglesia, eso ni siquiera está en la Biblia. Eso era lo que hacíamos, vamos los viernes, los miércoles, y le ponemos nombre a cada día de eso, el día de sanidad, el día, como estableciendo algo, un patrón que no existe, ¿ya? Y eso se convierte en religión porque no lo ha dicho el Eterno. El Eterno no necesita día para sanar. Amén. Él tiene todos los días para sanar, ni para recibir al Espíritu Santo. Vengan los miércoles, que los miércoles está el Espíritu Santo aquí. Son doctrinas, es una formación errada. Amén. El velo ya fue roto, porque yo necesito un intermediario que ore por mí, que haga las cosas por mí, que yo les presento, yo les doy esto y que lo presente al Eterno. Yahshua ya está en el trono haciendo la obra de sumo Cohen. No necesitamos a más nadie. Y a eso somos llevados, al entendimiento, al conocimiento, para que no seamos persuadidos en pensamientos terrenales, que aquí se va a quedar. No va a seguir, no va a subir al cielo, aquí se va a quedar. ¿Ya? Y muchísimas cosas escuchamos. Hoy en día todo el mundo graba, así que tú escuchas cantidad de cosas que hay en las iglesias que eso da ganas de llorar. Porque no tanto que la persona tiene el micrófono para hablar, sino quién está ahí escuchando todo eso. ¿Quiénes están ahí escuchando todo eso? Y gritando amén, como si fuera la verdad. Eso es triste, realmente triste. Pero nada se escapa del Eterno. Él tiene control de todo. De allá nos sacó y seguirá sacando a su pueblo. Él es el pastor de las ovejas. Entra por la puerta, él no entra por la ventana. Él saca a sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Eso es una realidad que hasta hoy se ha cumplido. Amén. Así que salir de todo eso, venir a los pies de Mashiach para incumplir, sería grave para nosotros. Debemos siempre tener la voluntad de hacer lo que el Eterno nos ha dicho, porque nos ha llamado a una vida kadosh delante de Él. Y eso es un regalo inmenso, que no tiene valor, no se puede calcular. Amén. Así que esforcémonos el uno al otro, oremos el uno al otro como siempre debemos hacer, y pongamos por obra lo que nuestro Adón nos ha dicho que debemos hacer. Amén. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Elohim, nuestro Padre, y seguimos adelante, familia del Eterno. Voy a leer el Salmo 145. Dice: Te exaltaré, mi Elohim, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y exaltaré tu nombre eternamente y para siempre.
Grande es Yahweh y digno de suprema exaltación, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebran tus mandamientos y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y compasivo es Yahweh, lento para la ira y grande en compasión. Bueno es Yahweh para con todos, y sus compasiones sobre todos sus mandamientos. Te exalten, oh Yahweh, todas tus obras, y tus kadosh te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, revelación, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Yahweh a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Yahweh en todos sus caminos, y compasivo en todos sus mandamientos. Cercano está Yahweh a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Yahweh guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La exaltación de Yahweh proclamará mi boca, y todos bendigan su kadosh nombre eternamente y para siempre. Bendito Padre Celestial, Abba Kadosh, te damos toda rabá, muchas gracias por este Shabbat, Abba, el cual te entregamos en esta hora. No sin antes darte gracias por la vida, darte gracias por reunirnos, Abba, que estemos delante de ti todos, Abba, esperando, Abba, tu compasión sobre nuestras almas, sobre nuestros seres queridos, sobre tu pueblo, bendito Padre, al cual ha de ser llamado para redención. Padre amado, te pedimos por la casa de Judá y la casa de Israel, para que sean llamadas, Abba, al camino de la verdad, reconociendo la obra de nuestro Mashiach Yahshua. También te pido, Padre, por nuestros padres, Abba, que tu bendición repose sobre sus vidas, que tu salud, Abba, que toda salud sea sobre ellos, Abba, que nada les pase, ningún accidente, ninguna cosa extraña venga sobre ellos, Padre amado. Guárdalos, Abba, que tu malaj les ayude en todo, bendito Padre. Sea reprendido todo el que le robe a nuestros padres, Abba Kadosh. Y ten compasión para que ellos puedan comprender y poner por obra todas las cosas. Abba Kadosh, también te pedimos, bendito Elohim, por nuestros hermanos, Abba, a nuestros hermanos, Abba, al cual amamos mucho y queremos, Padre eterno, que tus bendiciones toquen sus vidas, Abba, que les proveas salud, que les proveas todo tipo de bendición, Padre amado, que los sueños de nuestros jóvenes se cumplan, Abba Kadosh, que sea tu voluntad sobre sus vidas, Abba, sea hecho por fe, bendito Padre Celestial. Tú eres Elohim de amor, compasivo. Tú nos has amado primero, bendito Padre, y tú nos diste a conocer tu voluntad en nuestra vida. Bendito Padre, tú nos bendecías aún cuando ni siquiera habíamos conocido de tu verdad. Y oramos, Padre, para que ellos reciban la bendición que proviene de ti, bendito Elohim. Que todo lo que nos falte por revelar, para recibir revelación, nos sea dada y que podamos ponerla por obra, Padre, sin descanso y sin ninguna cosa que nos haga tropezar. Que sea tu voluntad sobre ellos para que vivan, para que permanezcan, para que sean fortalecidos en todo. Que podamos, Abba, gozarnos en cada Shabbat y que podamos exaltar tu nombre juntos, Abba Kadosh. Que tengamos un lugar donde podamos reunirnos todos y exaltarte, bendito Elohim. Abba Kadosh, toda rabá por todos ellos, Abba, nuestros hermanos,
También bendice, Padre, a mi esposa, bendice, guárdalos, ayúdales, Abba, fortalécelos en todo, Padre amado, y que toda bendición permita que ellos puedan salir adelante, Abba, cumplir sus sueños también, y que puedan exaltar tu nombre en todo lo que hagan, Padre eterno. Guarda a mi esposa, Abba, las mujeres de esta congregación, que sean bendecidas, Abba, que sean protegidas, Abba, y que tengan virtud como todas nuestras matriarcas, Abba, que mencionamos en la enseñanza pasada, que sean protegidas como a Rivka, como Raquel, como Lea, como a Sara, nuestras matriarcas de Israel. Abba Kadosh, gracias por sus vidas, gracias por lo que les has permitido entender y saber, Abba, porque así sabremos que nuestra casa está segura, Abba, cuando una mujer pone por obra tu voluntad. Abba, conoce la posición en la que debe estar y espera en ti todas las cosas. Abba, que tu bendición repose sobre ellas, Abba, y que el enemigo no venga a entorpecer ninguna cosa que tú has determinado en ellas, bendito Elohim, que sea glorificado tu nombre en sus vidas. Padre amado, bendice nuestro trabajo, el trabajo de nuestras manos, el que puede traer recursos a nuestra familia. Abba, restaura nuestra economía. Aunque el mundo se esté cayendo, que tus hijos reciban la bendición que pueda sostener la casa. Abba, tú eres quien sostiene nuestro hogar, pero tú nos has dado el don de ser Cohen de nuestra casa para que manejemos las cosas conforme a tu voluntad en nuestro hogar. Abba Kadosh, y te doy gracias porque nuestras esposas así lo han aceptado y así lo han recibido para que nuestra casa tenga el orden que tú has establecido. Abba Kadosh, no te olvides de nuestro hogar. Y por favor, provéenos para que podamos salir adelante, para la gloria de tu nombre. En el Shem Gadol de Yahshua HaMashiach, Padre amado, gracias por este precioso Shabbat y te damos toda la gloria, la honra y toda exaltación. Toda Rabá Yahshua Muchiheinu, Omen, Beomen. Bendito es el Abba Kadosh y Shavua Tov a todos. Amén, aleluya.